Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy, nos vamos a sumergir en un tema que, estoy segura, a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar un tropo que vemos una y otra vez, pero que nos sigue fascinando. El romance prohibido entre ricos y pobres. Esa tensión, esa chispa, esa lucha de clases. ¡Ay, qué drama! Vamos a analizar por qué nos atrapa tanto, qué elementos hacen que estas historias funcionen, y por supuesto, vamos a recordar algunos de los romances más apasionados que nos han dejado las series turcas. Si te gustan las historias de amor imposibles, los personajes complejos y el drama a flor de piel, este es tu vídeo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mundo de emociones, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y descubrimientos sobre el fascinante universo de las series turcas. Y, como siempre, dejen sus comentarios al final, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Empecemos. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué nos atrae tanto esta idea del amor prohibido? Creo que en el fondo, a todos nos gusta la idea de desafiar las normas, de romper las barreras. Y cuando esa barrera es la diferencia de clases sociales, la cosa se pone aún más interesante. Nos encanta ver cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, cómo dos personas aparentemente opuestas pueden encontrar una conexión profunda e irresistible. Las series turcas, en particular, tienen una forma muy particular de abordar este tema. No se trata solo de un amor bonito y cursi, sino que muchas veces está cargado de obstáculos sociales, familiares y económicos que hacen que la trama sea aún más intensa y adictiva. El amor, en este contexto, se convierte en un acto de rebeldía, una declaración de que el corazón no entiende de clases ni de convencionalismos. Es esa lucha contra lo establecido, esa insistencia en seguir los dictados del corazón, lo que realmente nos cautiva. Pensemos, por ejemplo, en cómo se construye el personaje del protagonista rico. Generalmente, lo vemos al inicio como alguien arrogante, tal vez un poco superficial, acostumbrado a que todo se haga a su manera. Vive en un mundo de privilegios, rodeado de lujos y comodidades, sin tener que preocuparse por las dificultades de la vida cotidiana. Su perspectiva del mundo está moldeada por su entorno, y a menudo muestra una falta de empatía hacia aquellos que no comparten su estatus. Pero, a medida que conoce a la protagonista pobre, empieza a cuestionar su mundo, sus valores, sus prioridades. Se enamora de la humildad, la nobleza y la fuerza que ella tiene, cualidades que él nunca ha valorado en su propio círculo social. Es un despertar, una revelación de que el dinero y el poder no lo son todo. Y es ahí donde empieza la magia, cuando vemos cómo ese hombre, que lo tenía todo materialmente, descubre que hay cosas mucho más importantes en la vida, la autenticidad, la sencillez, la conexión genuina con otra persona. Este cambio en el protagonista masculino es uno de los pilares de este tropo, ya que nos muestra que el amor puede transformar incluso a las personas más obstinadas y superficiales. ¿Y qué decir de la protagonista pobre? Ella es la heroína, la que lucha por salir adelante, la que tiene valores muy arraigados. A menudo la vemos trabajando arduamente para mantener a su familia o para perseguir sus sueños, enfrentando la adversidad con valentía y determinación. Su vida está llena de retos y sacrificios, y su perspectiva del mundo está moldeada por la lucha constante por sobrevivir. Generalmente, ella al principio rechaza al protagonista rico, porque lo ve como un símbolo de todo lo que está mal en su mundo. Lo ve como un privilegiado, alguien que no entiende sus problemas ni sus luchas. Es desconfiada, precavida y a menudo muestra cierta hostilidad hacia él. Pero, a medida que la relación avanza, ella descubre su lado vulnerable, su humanidad. Empieza a ver más allá de su riqueza y se enamora de él, a pesar de las dificultades. Este proceso de descubrimiento y aceptación mutua es lo que nos tiene enganchados a la pantalla, semana tras semana. Ella, a su vez, desafía las preconcepciones del protagonista masculino y le muestra un mundo que él nunca antes había considerado. Es una relación de crecimiento mutuo, donde ambos aprenden y se transforman a través del amor. Y es que las series turcas no solo se centran en el romance, sino que también exploran las tensiones sociales y económicas. Nos muestran cómo las diferencias de clase pueden afectar las relaciones familiares, las amistades y las oportunidades laborales.
Vemos cómo los ricos pueden ser egoístas y despiadados, obsesionados con mantener su estatus y su poder, dispuestos a usar cualquier medio para lograrlo. Pero también vemos cómo pueden ser capaces de cambiar y crecer gracias al amor, mostrando su lado más vulnerable y humano. Y vemos cómo los pobres luchan por sus sueños y su dignidad, a pesar de todas las adversidades. Su determinación y su valentía son una fuente de inspiración para el público, que se identifica con sus luchas y sus aspiraciones. Y es que esa es otra clave de su éxito: no idealizan a ninguno de los dos mundos, sino que nos muestran la complejidad y las contradicciones de cada uno. Nos presentan personajes que no son ni buenos ni malos, sino seres humanos con sus propias virtudes y defectos, y con sus propias motivaciones. Un elemento clave en este tipo de historias es, sin duda, la oposición familiar. Las familias ricas, a menudo, se oponen con todas sus fuerzas a la relación, ya que ven a la persona pobre como una amenaza a su estatus social y su linaje. La ven como un cazafortunas, alguien que solo busca aprovecharse de su riqueza y su poder. Usan todos los recursos a su alcance para separarlos, creando aún más obstáculos y conflictos en la trama. Ahí están los chantajes, los matrimonios arreglados, las intrigas, las mentiras, todo vale con tal de mantener a la pareja separada. A menudo, estos personajes son los villanos de la historia, y sus acciones son las que generan la mayor parte del drama y la tensión. Y, claro, esto nos encanta. Porque genera drama, tensión y momentos de mucha emoción que nos hacen estar pegados al televisor. Nos gusta ver a los protagonistas luchar contra viento y marea para estar juntos, y nos emociona cada vez que logran superar un obstáculo. Pero no todo es drama y sufrimiento. También hay momentos de mucha pasión y ternura. Esos encuentros furtivos, esas miradas que lo dicen todo, esos besos robados. Las series turcas saben cómo generar una química increíble entre los protagonistas. Utilizan la música, los paisajes, la ambientación, todo para crear una atmósfera romántica que nos hace suspirar. Los escenarios son a menudo exuberantes, con hermosos paisajes naturales y edificios históricos que añaden un toque de magia a la historia. Y, por supuesto, los actores tienen una química increíble, logrando que nos creamos cada escena y cada emoción. Sus miradas, sus gestos, sus toques, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y deseo que nos mantiene enganchados. Y es que, al final, lo que nos enamora es esa conexión profunda entre los protagonistas, esa sensación de que son el uno para el otro, a pesar de todas las dificultades. Esa conexión que trasciende las barreras sociales y económicas, y que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Vamos a recordar algunos ejemplos icónicos de estas series. ¿Quién no recuerda la historia de amor entre Hilal y León en Vatanim Sensin? Una historia ambientada en la guerra, donde un soldado griego y una joven patriota turca se enamoran a pesar de sus diferencias nacionales y culturales. Un amor prohibido por todas partes, desde las familias hasta la situación política. Su relación es un símbolo de esperanza en medio del caos y la destrucción, una prueba de que el amor puede superar incluso las barreras más difíciles. ¿O qué decir de Kara Sevda, una historia de amor trágico entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven rica? Un amor que se ve truncado por la ambición, la envidia y las diferencias sociales. Un drama que nos hizo llorar a mares, pero que también nos dejó grandes momentos de pasión. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser tan intenso como efímero, y que a veces las circunstancias pueden impedir que las personas que se aman estén juntas. O, por mencionar una más reciente, Yali Kapkini, donde vemos la compleja relación entre Seyran, una joven de un pueblo pequeño, y Ferit, un joven de una familia rica y adinerada. Aquí, las diferencias sociales son evidentes desde el principio, y el camino del amor se ve lleno de obstáculos y desafíos. Una serie que ha sabido enganchar al público por la química entre los protagonistas y por la forma en que aborda las complejidades de las relaciones familiares y las expectativas sociales. Y podríamos seguir nombrando muchos ejemplos más, como Amor en blanco y negro, donde la diferencia radica entre un asesino a sueldo y una doctora, o Sefirin Kazeta, que nos muestra un amor truncado por el pasado. Cada una con su propia originalidad, pero todas comparten el mismo elemento central, el amor que surge entre dos mundos opuestos. Pero creo que ya tienen una buena idea de lo que estamos hablando. Pero, ¿por qué nos enganchan tanto estas historias? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, el escapismo.
Las series nos ofrecen una forma de evadirnos de nuestra realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y emociones. Nos permiten soñar con un amor ideal, con un final feliz, aunque sepamos que no es algo que se encuentre tan fácilmente en la vida real. En segundo lugar, la identificación. Aunque muchos de nosotros no vivimos esas experiencias, nos podemos identificar con los sentimientos de los personajes, con su dolor, su alegría, sus miedos. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus esperanzas, en sus anhelos. Y, en tercer lugar, la esperanza. Nos gusta creer que el amor puede vencerlo todo, que dos personas pueden estar juntas a pesar de las diferencias y los obstáculos. Y es que, en el fondo, todos anhelamos encontrar un amor así de apasionado e intenso. Un amor que nos desafíe, que nos cambie, que nos haga sentir vivos. Otro elemento que funciona muy bien en estas series es el uso de los giros argumentales. Las tramas nunca son lineales, siempre hay sorpresas y revelaciones que nos mantienen en vilo. Un personaje que parecía bueno resulta ser malo, un secreto sale a la luz, un giro inesperado cambia el curso de la historia. Estos giros a menudo son dramáticos y sorprendentes, y nos mantienen al borde del asiento. Y es que la imprevisibilidad es una de las claves de su éxito. Nunca sabemos qué va a pasar, lo que nos mantiene enganchados a la pantalla hasta el final. Cada episodio nos deja con ganas de más, con la necesidad de saber cómo continuará la historia y cómo terminará la relación entre los protagonistas. Y no podemos olvidarnos de la espectacularidad visual. Las series turcas tienen una gran calidad de producción, con unos escenarios impresionantes, unos vestuarios cuidados al detalle y una fotografía impecable. Los paisajes son a menudo impresionantes, y los edificios y la arquitectura son hermosos. Esto contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Además, las bandas sonoras son simplemente maravillosas, con melodías que nos hacen vibrar y que quedan grabadas en nuestra memoria. La música juega un papel importante en la creación de la atmósfera de las series turcas, y contribuye a intensificar las emociones del público. Pero, al final, creo que lo que nos hace volver una y otra vez a estas historias es la emoción. El drama, la pasión, el sufrimiento, la alegría. Todo se vive al límite. Las series turcas no tienen miedo a explorar los sentimientos más profundos y a llevar las historias al extremo. Y eso es lo que nos hace sentir, nos hace conectar con los personajes y nos hace vibrar con cada escena. Y es que, en el fondo, a todos nos gusta sentir, experimentar emociones intensas, aunque sea a través de la pantalla. Queremos ser parte de la historia, queremos sufrir con los protagonistas, queremos reír con ellos, queremos emocionarnos con sus triunfos. Y, aunque el amor prohibido entre ricos y pobres sea un tropo muy recurrente, las series turcas siempre encuentran una forma de darle una vuelta de tuerca, de innovar y de sorprender al público. Ya sea a través de nuevos personajes, nuevos conflictos o nuevos escenarios, siempre hay algo que nos hace querer ver más. La diversidad de las historias, la riqueza de los personajes, la intensidad de las emociones, todo contribuye a que estas series sigan cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que, al final, las buenas historias nunca pasan de moda. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos visto cómo el amor prohibido entre ricos y pobres es un tropo que sigue fascinándonos, que nos engancha con su drama, su pasión y sus personajes complejos. Hemos explorado los elementos que hacen que estas historias funcionen, desde las diferencias sociales hasta la oposición familiar, pasando por la química entre los protagonistas y los giros argumentales. Y hemos recordado algunos ejemplos icónicos de series que nos han hecho suspirar, llorar y soñar. Hemos comprobado que, a pesar de las diferencias sociales, el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, al final, lo que realmente importa es la conexión humana. Que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier diferencia. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los romances prohibidos en las series turcas. Recuerden que lo que hemos explorado hoy es solo una pequeña parte del enorme universo que nos ofrecen las telenovelas turcas. Hay muchísimas historias más esperando ser descubiertas. Me encantaría saber cuál es su serie favorita que explora este tema. Dejen sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos. ¿Cuál es su pareja favorita? ¿Qué momentos recuerdan con más intensidad? ¿Qué opinan de la forma en que las series turcas abordan este tropo?
Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo y por su entusiasmo. No olviden que si les ha gustado este vídeo, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras televisivas. Y, por supuesto, los espero en los comentarios para seguir hablando de nuestras series turcas favoritas. Y ahora sí, me despido hasta la próxima. Que tengan una semana llena de amor y de pasión, tanto en la vida real como en la pantalla. ¡Hasta pronto!